Mucha, pero mucha atención Colombia, porque les traigo esta parte que no se puede pasar desapercibida. La prueba de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda, contra ese candidato presidencial que dice que quiere ganar o que va a ganar en primera vuelta, con ayuda de los grupos ilegales, porque así mismo lo ha denunciado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos esta parte donde Uribe tiene la prueba y esto va a ir a una denuncia internacional, porque el mundo no puede permitir que Cepeda se quede con el poder en Colombia. Sería un peligro para todos. Esas llamadas acreditan que el doctor Cadena insistió que Monsalve fue quien lo buscó, que nada se le ofreció. El doctor Cadena le habló de la acción de revisión y fue muy repetitivo en decirle que lo único que se pedía era que se dijera la verdad. En la secuencia de llamadas, los honorables magistrados observarán que le dije al doctor Cadena que si me hubiera consultado esa reunión con la señora Deyanira, le habría dicho que no. El doctor Cadena, en su autonomía de abogado, la que siempre respetaba, definía con quién se reunía o no. Vemos cómo temas tan importantes como este jamás me los consultó. ¿Qué dijo el doctor Prada? Reiteró en su comparecencia aquí claramente cómo él nunca buscó a Caliche y menos a Juan Guillermo Monsalve. Fue Carlos Eduardo López Calleja Caliche quien estaba en busca de un allegado de Álvaro Uribe, quien llegó a Álvaro Hernán Prada porque no encontraron al doctor Hugo Tovar. El doctor Álvaro Hernán Prada recordó una llamada que la Fiscalía interceptó de Carlos Eduardo López Calleja por otro tema, del día 19 de febrero de 2018, en la cual López Callejas le hablaba ansiosamente a Rodrigo Vidal Perdomo y le decía que necesitaba urgentemente tener un contacto con un allegado de Uribe. Y eso es del 19 de febrero. La reunión con Álvaro Hernán Prada fue en el atardecer del 20 de febrero. El doctor Álvaro Hernán Prada estaba residiendo en el Huila. Como él dijo, él vino a Bogotá a buscar unos recursos para la campaña y se regresaba al Huila. Pero es que hay otro factor de lugar. Monsalve no fue condenado por hechos en Antioquia, fue condenado por hechos en el Caquetá. Entonces, que se conociera con personas de allá del Huila o del Caquetá no es extraño. Dijo el doctor Prada que su regreso a Neiva nada tenía que ver con Carlos Eduardo López, que era un regreso porque allá vivía, estaba en campaña. El tiquete aéreo fue comprado el día 16 de febrero, tal cual quedó acreditado, y el viaje de Bogotá a Neiva fue en un vuelo de las 4:35 de la tarde de ese 20 de febrero. El doctor Álvaro Hernán Prada confirmó que ese 20 de febrero, alrededor de mediodía, recibió una llamada de su amigo Hernando Marroquín, quien le dijo que Rodrigo Vidal Perdomo y otro señor necesitaban hablar con él para darle un mensaje para el jefe. Se supone que era para Álvaro Uribe. Anotó el doctor Prada su amistad con Hernando Marroquín y con Rodrigo Vidal Perdomo. Expresó que en un principio pensó que podía ser para restablecer las relaciones políticas con Rodrigo Vidal Perdomo, quien se había apartado del Centro Democrático por temas de la candidatura presidencial del momento. Dijo el doctor Álvaro Hernán Prada que también asoció el tema con una posible información de riesgos de seguridad contra Álvaro Uribe. Esas llamadas, amigos míos, son frecuentes. Dígale a Uribe que ponga cuidado, que oí que están preparando esto contra él. Recuerda el doctor Prada que al llegar él al aeropuerto de Neiva,
Allí se encontró con Hernando Marroquín y Rodrigo Vidal Perdomo, a quienes conocía de antes. Ellos le presentaron a Caliche. Agrega el doctor Prada que Caliche le expresó que el recluso Monsalve quería decir la verdad, que había mentido contra mi hermano y contra mí, que quería mandar un video con ese contenido. Además, dice el doctor Prada que Carlos Eduardo López Callejas se refería con los peores epítetos al senador Cepeda y que siempre manifestaba que Monsalve vivía muy disgustado con el senador Cepeda porque el senador Cepeda le había prometido, le había hecho muchas promesas y no le cumplía. Mencionan que le había prometido sacarlo de la cárcel, como lo han dicho otros testigos. El doctor Prada expresó que Carlos Eduardo López habló de la insistencia de Monsalve en que lo trasladaran a la JEP. El doctor Prada recordó que su respuesta fue que eso tiene que ser un operador judicial. Y una cosa importantísima, el doctor Prada trajo a colación que en esa época él estaba recogiendo firmas para derogar la JEP, que era una propuesta de nuestro partido. El doctor Prada recordó que cuando Caliche le hizo esos comentarios, el doctor Prada me llamó 2 veces, que yo más adelante le contesté la llamada, que me transmitió lo que allí estaban diciendo, que le dije, sí, es verdad, existe el señor Monsalve, nos ha acusado mentirosamente y que mi única respuesta, en efecto, esta fue, señora juez, que diga la verdad. Parecido, idéntico a lo que le dije a Vicky Jaramillo. Agregó el doctor Prada que no volvió a hablar conmigo sobre el tema, que más adelante en el Congreso me contó de la columna de un periodista y que yo le dije, olvídese de este tema, porque yo recuerdo que a mí me dijo, no, salieron con nadie, olvídese de ese tema. Desvirtuar esas 2 únicas conversaciones habría sido muy fácil, porque el doctor Álvaro Hernán Prada también tuvo mucho tiempo interceptado su teléfono y no hay una sola conversación conmigo en la cual hubiéramos tratado el tema. Vale la pena recordar que la señora analista de comunicaciones, Carolina Vargas Villamil, dijo en este juicio que pidió desconectar el teléfono de Álvaro Hernán Prada porque todas sus llamadas eran de política. Esto es lo relevante. El doctor Prada tuvo su teléfono interceptado entre el 23 de febrero y el 23 de abril de 2018. Voy a hacer una semejanza, señora juez, con lo que dije esta mañana en las interceptaciones a Juan Guillermo Villegas. Si yo hubiera hablado algo relevante al Código Penal con Juan Guillermo Villegas, habría aparecido ahí. Y mostré todo el periodo que él estuvo interceptado en el 2018, que tiene un periodo que coincide conmigo y otro que lo extiende 2 meses después, creo que es hasta junio. Aquí está, aquí está, aquí está. Al 3 de junio de 2018. Pues mire, Álvaro Hernán Prada, un caso idéntico. A él lo interceptaron el 23 de febrero al 23 de abril, 2 meses. Y yo, entonces, coincidimos en interceptaciones entre el 7 de marzo y el 9 de abril. Pero a él lo tuvieron además interceptado hasta el 23 de abril, porque no aparece una sola llamada relevante al tema. ¿Cómo van a desvirtuar que no hablamos del tema? Si ha sido tan importante la interceptación telefónica en este juicio. Aquí hay una prueba clarísima. Álvaro Hernán Prada y yo no aparecemos en esas interceptaciones porque no hablamos del tema. Hablamos del tema 2 veces. Ese 20 de febrero, señora juez, que me llama. Le digo, pues hombre, que digan la verdad. Y vamos a ver que fue una interceptación fue una llamada, porque todavía no estábamos interceptados, de menos de 5 minutos, dicen los analistas de comunicaciones. Eso es bien importante. Después voy a hablar ahí de otro tema.
porque hay una interceptación de segundos, o no, un registro de llamadas. Este proceso lo obliga a uno a ser muy cuidadoso para distinguir entre la llamada interceptada y el registro. Aparece un registro de llamadas que lo trae uno de los analistas entre Álvaro Hernán Prada y Caliche esa misma noche, pero es en segundos. Es cuando el doctor Jaime Lombana y yo nos conocemos. Yo digo, hombre, vamos a coordinar nuestros números. Yo le puedo hacer una llamada, él la recibe y entonces ahí guarda mi número. Esa fue la llamada entre ellos. Y no alcanzan a conversar porque el registro de la llamada dice que es de unos pocos segundos. El doctor Prada dio respuestas a preguntas sobre los chats y los audios de Caliche, que le hacía llegar insistentemente y que ya se conocieron en estas audiencias. Aquí unas sesiones muy largas, señora juez, mostrando todos esos chats y audios. Lo mismo con el testigo Vélez. El doctor Prada hizo mención de que en esos mensajes, extrañamente, no aparecen las respuestas de Juan Guillermo Monsalve a Carlos Eduardo López, pero no profundizó porque el doctor Prada está en un juicio en la Corte Suprema. Pero bien importante, ¿por qué no aparece que el doctor Prada le contestara la inmensa mayoría de esos chats al señor Caliche? Eso debería haber obrado hace mucho rato en beneficio del doctor Prada. A mí sí me duele que tengan a Álvaro Hernán Prada en un juicio por este tema. Porque lo he dicho muchas veces, señora fiscal. Él es de la edad de los hijos míos. Yo no soy capaz de involucrar, no soy capaz de asomarme a un delito, mucho menos de involucrar a un joven. Me parece que estuviera involucrando a alguno de mis hijos. A mí me parece tan injusto que Álvaro Hernán Prada esté en un juicio por esto. En estos mensajes se leen los escritos de Caliche, en los cuales le dice al doctor Prada, yo, Carlos Eduardo López, fui quien lo buscó. También ha quedado claro que Carlos Eduardo López inicialmente quería buscar al doctor Hugo Tovar. El doctor Jaime Granado lo aclaró muy bien. El doctor Tovar estaba en correría. Había sido muy amigo mío, amigo de Luis Carlos Galán. Pero por las listas al Senado del Centro Democrático, él se fue para el Partido Conservador. Pero yo tengo el recuerdo de que Hugo Tovar era una persona íntegra, un hombre de carácter y de transparencia. Dijo el doctor Prada que Carlos Eduardo López rectificó ante la Corte Suprema las mentiras que inicialmente había manifestado antes de que se conociera el proceso con el llamamiento a indagatoria. Esto es, mintió y corrigió ahí mismo y ante la Corte Suprema, que mintió. Una vez él dice que no, que era por ayudar a ambos, pero en todas partes, donde fue después, en la misma Corte Suprema, aquí, en otras instancias, él dijo que él había mentido. Dijo una mentira una vez y ha dicho en innumerable cantidad de ocasiones que él dijo fue una mentira. La corrección de la mentira ha sido muy numerosa. Una vez mintió. El doctor Prada supuso que muchos de esos mensajes de Carlos Eduardo López eran reacción a lo que aparecía en los medios de comunicación. En efecto, unos mensajes de junio tienen relación clara con las columnas de opinión tomadas de filtraciones de la Corte que acusaban al doctor Prada. Eso de Guillén y de Daniel Coronel que mencionan al doctor Prada. Y el mensaje de Caliche del 25 de julio tiene relación de causa-efecto con la noticia pública del 24 de julio sobre el llamado indagatorio al doctor Prada y a mí. El 24 de julio se hizo público el proceso. Señora juez, es el día cuando lo conocemos. A mí me lo dan a conocer
cuando me llama la doctora Adriana Hernández de la Corte y me dice: Pero mucha atención a estas grandes revelaciones que sacuden los cimientos del poder. El plan de Cepeda está saliendo a la luz y hay que exponerlo porque este señor ahora se lanzó a la presidencia y quiere ganar y esto no se puede permitir. Vamos a analizar un poco. Mucha atención porque Álvaro Uribe siempre ha tenido la razón. Ojo a esto porque la controversia vuelve a estallar en medio de unos procedimientos judiciales y políticos más sensibles del país. Se conocen nuevas versiones y elementos que, según el expresidente y su defensa, demostrarían que todo habría sido un plan cuidadosamente diseñado. Las mentiras vuelven a salir a la luz sobre el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, figura central de una confrontación que lleva años dividiendo a Colombia. De acuerdo con lo denunciado por Uribe, estaría saliendo a la luz piezas que cambiaría la narrativa construida durante años. Registros, testimonios y movimientos previos que ahora son puestos bajo la lupa. Serían presentados como indicios de una estrategia política y judicial orientada a no buscar la verdad, sino a fabricar un caso para el expresidente. Lo ocurrido no fue casualidad, fue una operación planificada. Desde la perspectiva de Cepeda, no sería un simple denunciante, sino un actor clave dentro de una trama más amplia. La denuncia sostiene que hubo contactos, gestiones y actuaciones que, vistas en conjunto, apuntarían a una intención de inducir versiones, direccionar testimonios y construir un relato con fines políticos. Uribe insiste en que durante años fue presentado como culpable sin pruebas concluyentes, mientras se ignoraban elementos que ahora empiezan a emerger. Señalamientos graves y ha revivido el debate nacional. Para los seguidores de Uribe, estas revelaciones confirmarían lo que siempre sostuvieron, que el expresidente fue víctima de una persecución política disfrazada de proceso judicial, argumentando que el tiempo está demostrando inconsistencia, contradicciones y decisiones selectivas que benefician una narrativa y un silencio total. Del otro lado, los defensores de Cepeda rechazan categóricamente estas acusaciones, aseguran que se trata de un intento desesperado por desacreditar al candidato presidencial. Según ellos, dentro de la legalidad y de la defensa de los derechos humanos de las víctimas, Cepeda siempre ha trabajado por ellos. Para este sector, hablar de un plan es una maniobra para delegitimizar la justicia y profundizar la opinión pública. Lo cierto es que el país vuelve a polarizarse. Cada nuevo elemento, cada filtración, cada declaración reviva heridas abiertas. El caso dejó de ser estrictamente judicial hace mucho tiempo y se convirtió en un símbolo de confrontación política colombiana. El uribismo contra el cepedismo, relato contra el relato, la verdad contra la mentira. Mientras tanto, la justicia avanza lentamente bajo la presión enorme de la lupa de la opinión pública. Encima, la propuesta y pruebas anunciadas por Uribe deberían ser evaluadas, contrastadas y verificadas. Hasta entonces, no se mueve en el terreno de las versiones y las denuncias de no más condenas ni más chantajes. Por otra parte, Iván Cepeda tiene el apoyo de todos los grupos. Álvaro Uribe Vélez lo ha denunciado. Tiene el apoyo de muchos grupos oscuros quien se quieren tomar el poder. El apoyo de Gustavo Petro, del petrismo, de esa izquierda, del chavismo, de los cubanos. Ojo con eso, porque Uribe ha dicho en muchas ocasiones que si Cepeda gana, la democracia de verdad está corriendo grave, grave peligro. Y no es mentira. Mire lo que está sucediendo en Venezuela. Mire lo que está sucediendo en Venezuela. Ojo con eso. Pasó
lo que nadie se imaginaba. Capturaron a Maduro, se lo llevaron preso y nadie se dio cuenta. Y ahora el chavismo está doblegado, está sobreviviendo, haciendo lo que Estados Unidos siempre quiso que hicieran, pero ahora por las malas. Porque como no quisieron por las buenas, les tocó llevarse a Maduro. Y ahora tienen que cooperar, o si no, los próximos serán ellos. Por eso, Álvaro Uribe denuncia a Cepeda sobre que este plan malvado de llegar a la presidencia se va a incrementar las persecuciones, se va a incrementar esta persecución contra él y contra la oposición. Mucho ojo a eso. Por eso los invito a todos ustedes a compartir, a suscribirse a este video. Síganme, compartan de sus comentarios y apoyan al presidente Álvaro Uribe. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez defendiendo la libertad y la democracia. Muchas gracias por el apoyo.